Me regala agüita, por favor, sí. Quiero, hermano, dejarle en su corazón esto. Hay muchas cosas que quisiera enseñar, pero yo creo que hemos venido aprendiendo con el correr de los días. Y quiero dejarle una palabra que es práctica, sencilla, hermano, en lo que concierne a nuestra vida para con Dios. Y fíjese que esto gracias, hermano, de pronto me bendice mucho y me recuerda los primeros días de mi conversión. Creo que eso no debería de cambiar nunca. Lamentablemente en veces nos olvidamos, cambiamos. Los hombres en veces somos variables. Pero esto es algo que nosotros tenemos que alimentarlo, tenemos que siempre tenerlo fresco en nuestra vida, porque una de las cosas que Dios ve en nuestro corazón es la gratitud. La gratitud es algo que te abre las puertas, hermano, a muchas cosas. En esta historia que quiero hablar con usted en el libro de Lucas, capítulo 17, en el verso 11 dice: y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Verso 15 dice: entonces uno de ellos, al ver que había sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y dice, era samaritano. Jesús dice, respondiendo, les dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios, y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Padre, gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo por tu presencia, gracias Jesús amado por tu sangre derramada. Amén. Esta historia de pronto resonó muy profundo en mi espíritu y me puse a pensar por un poquitito, me puse en los zapatos de este leproso y por un momento también en los zapatos de los otros 9. La verdad es de que ser leproso en los días de Jesús era algo bastante fuerte en la vida de aquellos que padecían esta enfermedad, aparte de una enfermedad incurable, imagínense. Era una enfermedad incurable, no había manera. De hecho, en los días del Señor habían muchas enfermedades incurables, como aquella mujer que tenía, hermano, que estaba jorobada por tantos años. Otra mujer que tenía un flujo de sangre por muchos años, había gastado todo lo que tenía y no había encontrado sanidad. Habían endemoniados, habían ciegos, habían cojos, habían sordos. Era una serie de enfermedades bastante profundas y que no había en realidad una sanidad para eso. No había medicina, no había doctores, la ciencia no estaba muy avanzada. Pero imagínense hacer oír un sordo, hablar un mudo, ver un ciego. Quitar una joroba, hermano, era imposible para la mentalidad, la fuerza, la medicina. No había manera de poder limpiar un leproso. Imagínense un leproso, se les empieza a caer la carne por pedazos. Y
Era incluso hasta contagiosa, era de mal gusto incluso que la gente se acercara a un leproso. Por eso es de que siempre, hermano, estaban aislados. Dice que el Señor, mientras iba camino a Jerusalén, dice que pasaba entre Samaria y Galilea, porque los campamentos para los leprosos estaban fuera de las ciudades, prácticamente aislados. Nadie se juntaba con ellos, no tenían acceso, es más, no tenían ni siquiera para ellos salir de esos campamentos, de esas pequeñas ciudades de leprosos, era muy complicado, porque en el momento que alguien saliera, lo primerito que iban a experimentar era el rechazo de las demás gentes. Lo segundo que iban a experimentar, hermano, era la vergüenza de que eran leprosos. De tal manera que el problema no era solamente en el cuerpo, sino también era en su ser interior, su alma. Imagínense el rechazo. Tal manera que muchos de ellos iban a parar a esas ciudades aisladas totalmente, en donde me imagino que cuando los familiares les llevaban sus alimentos, si es que les llevaban, solamente se los llevaban y los ponían a la puerta y ahí quedaban. Y cada uno salía a agarrar lo que podía o lo que le dejaban, de tal manera que era bastante complicado para ellos. En esta historia dice que los leprosos se pararon a distancia. ¿Por qué se pararon a distancia? Imagínense, de por sí había una distancia entre los familiares, una distancia entre los ciudadanos. Y yo por un momento me pongo a pensar qué era lo que los leprosos, hermano, hablaban. No crean que hablaban de esperanza, no crean que hablaban de un buen futuro, no hablaban, hermano, de que alguien les iba a dar amor, porque nadie estaba dispuesto a acercarse a ellos. Que alguien les quisiera, hermano, dar un abrazo o una palmadita, no había manera, porque eran leprosos. O sea, en el momento de que ellos tenían la lepra, estaban prácticamente condenados, hermano, a vivir una vida totalmente aislada. Sumado a ello, no podían ni siquiera a saber cuánto iba a durar su lepra, cuándo iban a morir. En otras palabras, hermano, era un futuro incierto, un futuro terrible, un futuro negro, un futuro, hermano, lleno de lágrimas, rechazos, humillaciones, desprecios. Hermano, era terrible. El temor al rechazo, hermano, estaba vivo en ellos. Nadie se les acercaba. Se pararon a distancia, dice, todavía esperando a ver si el Señor Jesús se acercaba. Y a distancia empezaron a gritar: Maestro, ten misericordia de nosotros. De alguna manera les llegó la noticia de que había un hombre que estaba haciendo milagros, que sanaba, resucitaba muertos, multiplicaba los panes, etcétera. Y cuando escuchan que iba pasando por ahí, hermano, porque debo recordarle que el Señor Jesús no era un hombre de la casualidad. El Señor Jesús siempre pasaba por los lugares que pasaba porque sabía que tenía algo que hacer. Como la historia de Zaqueo, ¿verdad? Cuando iba pasando por ahí, por donde estaba Zaqueo, dice la historia que Zaqueo se sube a un árbol porque era chaparrito mi compañero, ¿verdad? Y para poder verlo se subió a un árbol, pero el Señor Jesús hace un alto y le dice: Zaqueo, baja de ahí que hoy debo posar en tu casa. Hoy. En otras palabras, ese era el día para Zaqueo. Cuando el Señor pasa por ese camino que iba camino a Jerusalén, valga la redundancia de palabra, sale al encuentro 10 hombres leprosos, hermano. Se pararon a distancia, esperando a ver si Jesús tenía misericordia de ellos. En realidad, hermano, mientras pensaba un poquitito, yo me ponía en los pies del leproso que fue limpio, en los pies de los otros 9 hermanos. De hecho, los 9 fueron limpios, los 10 fueron limpios. Ponía en los zapatos de los 9 que nunca regresaron, de aquel que regresó. En realidad a nadie le importaba, hermano,
su lepra? A nadie. Ya leproso condenado, hermano, a vivir una vida aislada, en medio del rechazo, sumado a la enfermedad, el ser interior, hermano, que el ser interior, miren, nosotros venimos de un mundo en donde aparentemente, no importa, hermano, la familia en que hayamos nacido, algunos ni siquiera tuvimos, hermano, padres, pero crecimos ahí a la deriva, y quizá le importábamos a uno que otro en lo que respecta a quizá el alimento o el techo, pero el ser interior, el ser interior. Una de las cosas, hermano, que yo recuerdo y lo tengo muy presente todavía, mi abuelo acostumbraba ir a cuidarle la casa a un ingeniero. La zona 10 en Guatemala, en la capital, era una ciudad, hermano, de gente rica, ingenieros, licenciados, arquitectos, agrónomos, etcétera, hermano. Y eran unas mansiones. Y recuerdo que mi abuelo, mi tía, hermano, una tía se llamaba Manuela, ella trabajaba como sirvienta ahí. Y la querían mucho, entonces la casa era bastante grande y tenía mucho jardín, muchas flores. Entonces ellos acostumbraban salir todos los fines de semana, se iban desde el viernes, regresaban hasta domingo en la noche, porque se iban a pasear el ingeniero y su esposa con sus hijos, hermano. Y recuerdo que de pronto le dicen a mi abuelo, porque pues el papá de mi tía, ¿no?, que si quería ir a cuidar la casa esos 2 días, quizá en una actitud de ayudar, porque mi tía era muy buena sirvienta allí, y la conocían, hermano, por años, a tal grado que nunca mi tía se casó, envejeció y siempre trabajó para ellos, hermano, desde muy chica, y ahí prácticamente murió, aunque fue a morir a su casa que había comprado, pero toda su vida, hermano, ella prefirió trabajar para mantener a mis abuelos. Y recuerdo, hermano, que le pagaban dos quetzales, imagínense, eran prácticamente, hermano, prácticamente nada. Pero con 2 quetzales usted podía comer fácil, hermano, unos 3, 4 días, un poquitito, hermano. Recuerdo que una de tantas esas veces que íbamos, y disculpe que le haga larga la historia, pero en veces traigo frescas muchas cosas, hermano. Recuerdo que íbamos saliendo para ir un domingo precisamente a cuidar ahí la casa, porque aparte de cuidarla, hermano, hacíamos jardinería, etcétera. Yo era un niño, hermano, 7, 8 años. Pues recuerdo que había una tienda de abarrotes en el camino antes de ir a agarrar el autobús. Y había un borrachito, hermano, había un borracho, bueno, había un montón de borrachos en Guatemala, pero me llamó la atención ese. Estaba a la puerta de esa tienda de abarrotes donde vendían licor, hermano. Estaba temblaba, tirado, hermano, y temblaba, hermano, y los ojos, yo me acuerdo de las facciones. Y me acuerdo que me fui, hermano, caminando hasta agarrar el autobús. Cuando lo vi, me impresionó tanto, hermano, que sin que mi abuelo se diera cuenta, yo empecé a llorar por ese hombre. Y sin que mi abuelo se diera cuenta, porque si me hubiera visto, hermano, llorando, me hubiera dado un golpe en la cabeza. ¿Por qué estás llorando? ¿Sabes? Eran al estilo trucutú, ellos, hermanos, medio salvajes para corregirnos. Pero yo me fui impresionado con ese hombre de tal manera que me fui llorando, hermano, y en el autobús me fui llorando, y todo el día, hermano, me la pasé llorando por ese hombre. Decía, Señor, ese hombre se estaba muriendo de una cruda, imagínate, estaba muriendo. Yo decía, Diosito, le decía, así como le decíamos, ¿verdad? Diosito, sánalo, aléjalo de eso, pon tu mano, hermano. Y me la pasaba yo, me la pasé todo ese domingo prácticamente rezando en aquel tiempo, ¿verdad? Como nos enseñaron. Me impresionó tanto, hermano. Llegué a la casa y todavía en la noche, después de acostarme, fueron horas y horas y horas, hermano, llorando por ese hombre y pidiendo por ese hombre. A nadie, hermano, en realidad le importaba ese hombre. A nadie.
A nadie, hermano, le importaba a ese hombre. Y creo, hermano, que así éramos nosotros delante de Dios. A nadie le importábamos, hermano. Probablemente ni a nuestros padres, imagínense. Porque quizá la mentalidad de nuestros padres era solamente que comiéramos, tuviéramos un techo o quizá un medio techo, hermano, porque algunos quizá no teníamos lo suficiente, pero en realidad creo al final de cuentas que no a mucha gente le importábamos en realidad, y menos nuestra alma, hermano. Por un momento me puse en los pies de esos 10 leprosos y dije, a nadie, hermano, en realidad le importaban los leprosos. Los tenían aislados, hermano. Yo no sé si algunos abandonados, quizá otros no, quizá los familiares se preocupaban un poco nomás por llevarles su comida, pero prácticamente era un caso perdido. Nuestra vida, amado pueblo, era un caso perdido. No importa, hermanos, si nacimos en buena cuna, no importa si tuvimos lo suficiente o no lo tuvimos, nosotros éramos un caso perdido. Nadie, hermano, daba en realidad un 5 por nosotros. Quizá tenemos algunos recuerdos de nuestros familiares, de el lugar donde crecimos, hermano, pero al final de cuentas, yo llego a la conclusión que a nadie le importábamos. A nadie, hermano, y mucho menos si se tratara de nuestra alma, a nadie le importaba. Primero porque nuestros familiares, si es que todos venimos de familia católica, pues ellos en su ignorancia nomás hacer los rezos cuando alguien muere y usted sabe esa famosa palabra que yo nunca lo digo por lo regular porque sería hipócrita al decir. Mucha gente dice cuando alguien muere, lo siento, ¿verdad? Lo siento. Pero no es cierto, hermano, es solamente una forma de expresar estoy con usted, pero en realidad no sentimos lo que un familiar siente cuando se muere un ser querido. Pero en realidad, hermano, mire, yo estuve en muchos velorios antes de venir a Cristo desde niño. Yo me acuerdo que todo el asunto del velorio los que lloraban eran los familiares, los más cercanos, algunos no. Hermano, incluso me llegué a escuchar a alguien que dijo, qué bueno que se murió, ¿verdad? Y todo era jugar cartas, jugar naipe, hermano, y tomar café, y algunos pues emborracharse, y eso era todo el asunto, comer tamales, se murió la persona, ¿verdad? Pero en realidad yo siempre he sido muy observador y me daba cuenta que en realidad algunos muertos ni en cuenta lo hacían, hermano. Y creo, hermano, que en realidad nosotros a nadie le importábamos. Nuestros padres que pero mi papá me dio de comer, mi papá me vistió, sí, pero pues era su responsabilidad. No era en realidad porque en verdad nos hayan amado, sino en realidad era su responsabilidad. Yo, mi papá se divorciaron a la edad cuando yo tenía 3 años y, hermano, llegué a la edad de 12 años cuando saqué el 6º grado, que de panzazo lo saqué. Me regalaron un reloj, todavía me acuerdo, hermano, la marca. Era un Junghans, en ese tiempo estaban de moda en Guatemala. Mi relojito sencillito, yo, hermano, me sentía, aunque tenía hoyos en los zapatos, pero yo me sentía tremendo con mi relojito. A los 2 años llegó, me lo pidió para irlo a vender para comprar alcohol. Y se murió mi papá, hermano. Pero al final de cuentas, yo digo, Señor, en realidad a nadie le importábamos. A nadie le importábamos, aun cuando hayan habido algunas muestras de cariño por parte de algunas personas que en realidad nos apreciaban. Creo que muchos de nosotros crecimos en un mundo, hermano, sin amor. Imagínense a estas alturas. Esos leprosos, hermano, no había diferencia de los leprosos esos. Y nosotros, en realidad, a nadie le importaban esos leprosos. Nosotros éramos como ellos, hermano. A nadie le importaba ni su lepra, ni mucho menos su alma. A nadie le importaba en realidad cómo éramos, hermano, si teníamos o no teníamos. A nadie le importaba nuestra vida. Y es tan asombroso, hermano, poder ver que de tal manera amó Dios al mundo que vino y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De los 10 leprosos, uno fue el que se regresó
a darle gracias, hermano, a darle gracias. Y es que eso es tan asombroso porque ¿qué había entre ellos y sus padres, ellos y sus hermanos, ellos y sus amigos, hermano? Que en realidad había alguna cercanía, alguna comunión, alguna relación. Yo creo que en el momento de saber que eran leprosos, toda la gente tendía a apartarse, hermano, porque era de mal gusto ver a alguien que se estaba prácticamente pudriendo, hermano. Y sin embargo pasa el Señor Jesús, que Él no era un hombre de la casualidad, pasa porque había un propósito, y le salieron al encuentro 10 leprosos. Lo primero que clamaron le dijeron, maestro, dice el verso 13, alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando el Señor los ve, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Quedaron limpios, hermano. Pero aquí hay algunas cositas que son dignas de que las consideremos. Dice que al ver lo que el Señor había hecho en sus vidas, dice el verso 15, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando al Señor en alta voz. Una de las cosas que nunca se nos debería de olvidar, hermano, es ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es evidente, hermano. Nosotros no podemos negar en realidad que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido paciente, que su amor ha sido mostrado, hermano, de 1000 maneras. Pero muchas veces nos convertimos en los 9 leprosos y se nos olvida la gratitud que le debemos a Dios. Yo siempre he dicho, no le podemos pagar, no hay manera de pagarle, hermano, al Señor Jesús. Ni con todo el oro del mundo, ni darle todo lo que pueda existir en esta tierra, no hay manera de pagarle. Pero sí hay miles de maneras de cómo agradecerle, hermano. Y muchas veces nosotros adoptamos el sentir de los 9 leprosos y nos olvidamos que en realidad no había mucha diferencia entre esos leprosos y nosotros. Y que aún si hubiera alguna diferencia en lo externo, en lo interno no lo había, porque estábamos prácticamente, hermano, condenados a muerte. Y nadie en la tierra, hermano, podía hacer lo que el Señor Jesús vino a hacer por nuestra vida. Yo platicaba con el Señor, hermano, mientras me hablaba el Espíritu en esto. Y es que lo que Él ha hecho en nuestra vida, hermano, es evidente. Tú eres lo que eres por Él. Tú tienes lo que tienes por Él. Y tú estás aquí por Él. O sea, tú no le haces un favor a Dios, hermano. No, tú no. Yo bendigo a Dios por la fidelidad de ustedes en sus diezmos y sus ofrendas, pero en realidad eso no cubre, ni cubriría jamás lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Todo lo que podamos hacer, como dijo Pablo, deudores somos. Y es que en veces nosotros podemos caer en el sentir de esos 9 leprosos y olvidarnos que en realidad le debemos mucha gratitud a Él por la misericordia que ha tenido para con nosotros. Lo que Él ha hecho, hermano, es evidente. Es evidente. Es imposible que no lo veamos. Es imposible que no lo sintamos. Dice que cuando Él los vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes mientras iban son limpios. Pero uno de ellos, al ver que había sido sanado, nosotros podíamos, hermano, en un momento caer en una ceguera espiritual y olvidarnos en realidad lo que Dios ha hecho en nuestra vida por medio de Jesucristo.
No sé si alguna vez usted ha tenido alguna actitud media falta de sabor, o media fría, media sosa. Quizá, hermano, quizá en veces una actitud un poco rebelde hacia Dios, pero en realidad es evidente lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que está haciendo y lo que Él ha decidido en su corazón hacer. Es imposible que no lo veamos, hermano. Se volvió, dice, cuando Él vio, dice, al ver que había sido sanado, se volvió, y esa palabra se volvió, hermano, es una actitud de reconocimiento al favor recibido. Pero el favor recibido, hermano, tiene delante de Dios una medida grande por el favor recibido. Nadie podía, hermano, limpiar un leproso. Y cuando Él, al ver que es sanado, se vuelve hacia Él, mientras los otros siguieron, hermano. Él ni siquiera se dio cuenta o se puso a pensar o llamar a los otros, vamos. No, Él, hermano, su corazón estaba enteramente agradecido para con Dios. Esa palabra dice, se volvió, es una actitud de reconocimiento al favor recibido. Y es que, hermano, si contásemos nosotros cuántos favores Él nos ha hecho, ya hasta perdimos la cuenta, hermano. Yo siempre acostumbraba a decirle allá al pueblo en San Diego, le decía, todo lo que necesitas para poder levantar tus manos, postrarte, agradecerle, cantarle, servirle con toda tu alma, todo lo que necesitas es acordarte de un favor que Él te haya hecho. Es todo lo que necesitas. No necesitas ni grandes músicos, ni grandes cantos. Todo lo que necesitas es acordarte siempre de uno de tantos miles de favores que el Señor te ha hecho. Y es que este hombre dice que al ver que había sido sanado, se volvió. Y eso es algo que nosotros tenemos que mantener fresco en nuestra vida, reconocer que nosotros estamos, como dijo Josué, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, por tanto favor y tanta misericordia de Él hacia nuestra vida. Otra de las cosas que yo veo en esta historia, dice que se volvió en alta voz. Diga conmigo, en alta voz. Eso significa que su gratitud, Él quería, hermano, que todos la oyeran. Él quería que todos la supieran. Él quería, hermano, que todos vieran lo que Dios había hecho en su vida. Hermano, eso es algo que nosotros tenemos que entender. Si algo nosotros tenemos que tener siempre presentes, hermano, es que el ser cristianos nos hace tener una vida pública. Y tener una vida pública, hermano, el ser cristiano, y no es porque tengamos nosotros que pagarle al Señor, porque no podríamos, como ya le dije. Pero nos hace, hermano, tener una vida pública en donde toda la gente que te conoce sabe que eres cristiano. Y como tú eres cristiano, hermano, con un corazón agradecido, siempre vas a honrar a Dios delante de toda la gente. Sean tus familiares, sean tus amigos, sean tus compadres, aunque aquí no existe eso, hermano, tú siempre vas a tener un corazón agradecido. Quizá, hermano, si nos pusiéramos a testificar de dónde nos sacó el Señor, ¿qué hacíamos? Hermano, imagínense a estas alturas, si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros, ¿en dónde? Como dice aquel canto, ¿dónde estaría yo si tú no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estarías? Quizá presos, quizá muertos, hermano, quizá enrolados en el narcotráfico, en las drogas, quizá en el tráfico de niños, porque alguien puede, no, yo no hubiera llegado a tal extremo. Pues es que el mundo, hermano.
Pregúntele usted a la gente si en realidad quería ser lo que es ahora. Quizá algunos de ellos no. Pero, o quizá, hermano, seríamos sicarios, o quizá brujos, o quizá, hermano, parte del movimiento LGTBQ, etcétera. No sabemos en realidad, hermano. Pero Dios tuvo misericordia. A mí lo que me asombró y lo que el Espíritu habló a mi corazón, hermano, el favor recibido es grande, hermano, porque le limpió la lepra. Pero la misericordia que tuvo. Dice que estos llegaron y le dijeron, maestro, ten misericordia de nosotros. No llegaron, hermano, como otro que dijo, quiero ser limpio, sino le dijo, ten misericordia de nosotros. Usted se ha puesto a pensar, hermano, que usted está aquí hoy por la misericordia de Dios. Hermano, que usted es lo que es por la misericordia de Dios. Y nos ponemos, hermano, mire, en veces nos ponemos nuestros moños, pues espero que usted no lo haga. Dice que cayó a sus pies, y caer a sus pies es una actitud de profunda reverencia, una muestra de gratitud por la misericordia que Jesús tuvo para con él. Es que, hermano, imagínense si él no nos diera diario una medida de misericordia. Porque cree que David decía, y sus misericordias me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué no dice que la misericordia va enfrente? ¿Por qué dice que va atrás? Porque en veces en el camino te encuentras con situaciones, hermano, que te decepcionan y como quisieras abandonarlo todo, pero te encuentras con una misericordia que no te deja apartarte de Dios. Por misericordia. ¿Por qué la misericordia de Dios? Estos hombres pidieron misericordia y misericordia se les dio, y al obtener la misericordia son limpios. Son limpios. Y Dios, hermano, tuvo misericordia de nosotros. Dice que regresó dándole gracias. Porque en realidad, hermano, hay miles de maneras de cómo agradecerle al Señor su misericordia. Miles, hermano, miles. Si nos pusiéramos nosotros a agradecerle cada favor recibido o cada favor que nos acordamos, hermano, te aseguro que no nos pararíamos, quién sabe por cuánto tiempo, de nuestras rodillas. ¿Quién sabe, hermano? Porque nos ha hecho tantos favores y ha tenido tanta misericordia de nosotros. Y en veces podríamos optar con una actitud como de los 9 leprosos, que solamente recibieron el beneficio de Dios. Pero no hubo, hermano, una actitud de darle gracias. Romanos 9:14 dice, ¿qué diremos entonces? Dice, porque él dice, verso 15, a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y oiga lo que dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, mire, para esto te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por la tierra. Dios levanta a un hombre, pero no le muestra misericordia, nomás lo levanta para mostrar su poder en él. Dice, así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Hermanos, eso es ver a Dios de esa manera. De quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, dice, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Otra versión dice un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso. ¿Y qué si Dios dice, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia
a los vasos de ira preparados para destrucción. Oiga lo que dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para su gloria. Nosotros somos los vasos de misericordia. Imagínense, hermano, Dios le retiró su misericordia a Saúl. Lo levantó, le dio gloria, le dio riquezas, lo hizo rey. Y Saúl, hermano, se olvidó de que Dios lo había levantado y lo había dado posición. Y se olvidó que era misericordia de Dios. Y al final le retiró la misericordia. Y yo creo, hermano, yo me pregunto, si Dios no nos hubiera alcanzado, ¿dónde estuviéramos ahora? Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, hermano, ¿qué sería de nuestra vida? Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros, ha sido paciente, ha sido longánime, ha sido bondadoso, ha sido benévolo, ha sido perdonador, hermano. Ha sido un buen padre. Nos limpió, nos quitó el pecado que pesaba sobre nosotros. Sumado a eso, los pecados nuestros, nos quita el pecado original de Adán, nos limpia de nuestros pecados, hermano, y tiene misericordia de nosotros y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Pero en veces podemos actuar como los 9 leprosos. Y recibieron el beneficio, pero no había un corazón agradecido. Es muy diferente, hermano. Porque cualquiera puede recibir todos los beneficios en el Evangelio, pero existe una diferencia entre corazones agradecidos y corazones no agradecidos. Este leproso, que ya no era leproso, hermano, imagínense el momento que regresa a su casa y lo ven limpio. Yo creo que todos lo abrazaban, todos lo abrazaban. ¿Pero por qué no lo abrazaban cuando estaba leproso? ¿Por qué no? Usted sabe que dice por ahí la ciencia que el cáncer es contagioso. Yo he conocido hermanos, incluyéndome yo, que me ha tocado ir a orar por gente que tiene cáncer, hermano, gente que tiene SIDA. Y no es aquello de se me puede pegar, se me puede pegar. Creo que ahora por lo que sucedió con todo este virus, por precaución, pues usar la mascarilla en el tiempo que la requirieron, hermano. Pero en realidad temor a un contagio, al menos no, en mí nunca existió, hermano. Nunca existió. Pero claro, era un requerimiento e incluso la vacuna, yo me vacuné porque necesitaba, porque si no, no me dejaban viajar y tenía que salir, hermano, a supervisar pastores. Entonces dije, pues lo voy a hacer, Señor. Pero en realidad yo sabía que no era necesario ponerme. Pero ¿qué le quiero decir con todo esto? Nosotros estábamos, hermano, igual que ese leproso. Y quizá había algunas pequeñas diferencias. El punto aquí es que nadie daba un 5 por nosotros. A nadie le importábamos. Pregúntele a los gobiernos si les importa la humanidad. No les importa. Contrario, hermano, inventando virus para matar gente. Contaminando comida para matar gente, hermano. O sea, no le importa. Promoviendo, hermano, el aborto, ¿para qué? Invirtiendo millones, hermano, en pro aborto, matando niños y estableciendo leyes como las que establecieron en Nueva York, que el niño después nacido 28 días después lo pueden matar y es un aborto. ¿En qué mente tan tonta cabe eso? Inventando, hermano,
armas sofisticadas, millones, y la gente se goza, y pusieron algo ahí, hermano, en el internet, donde se gozan porque tal nave llegó a tal planeta, mientras mucha gente está padeciendo, hermano. O sea, ellos no les importa a la gente, no les importa al ser humano. Y sin embargo hay un ser que le importamos, y ese se llama Jesucristo. No importa cuál era nuestro pecado, no importa cómo vivíamos, no importa todo lo que habíamos pasado. Imagínense un David menospreciado, humillado, rechazado por su familia, por sus hermanos. Y él mismo dice, aunque padre o madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Imagínense el rechazo tan profundo que tenía ese muchacho desde muy pequeño, hermano, de sus hermanos, tal grado que ni siquiera lo mandaron a llamar cuando Samuel iba a ungir al rey. Samuel no se hubiera dado cuenta si Dios no le dice, hey, ninguno de estos es. Y le dijo a Isaí, ¿qué, no tienes más hijos? Sí, ahí hay uno, pero pues por ahí está. Ni siquiera lo tomaban en cuenta. Y le dijo Samuel, no nos vamos a sentar sin antes él esté aquí. O sea, verdaderamente, hermano, a nadie le importábamos. Y si algunos mostraron un poco de importancia a nuestra vida, pues gracias a Dios por ello. Dios los va a premiar y se los va, hermano, a remunerar, porque lo que el hombre siembre, eso va a cegar, y esa es una ley universal, creyentes y no creyentes. Pero le importamos. Él tuvo misericordia de nosotros. A mí me cuesta entender, por ejemplo, se dejó hallar por los que no le buscábamos. ¿Cómo es eso que se dejó hallar por los que no le buscábamos? Se supone que alguien se deja hallar porque lo están buscando, y nosotros no le buscábamos y se dejó hallar. Es un verso que se me pelan los cables, hermano, y no lo entiendo. No lo entiendo. Tengo ya, hermano, años preguntando, Señor, pero ¿cómo te dejaste encontrar si no te buscábamos? Pero Dios tuvo misericordia, al menos tuvo misericordia de mí. Tuvo misericordia, y creo que soy lo que soy por la gracia de Dios, por la misericordia que tuvo. Porque créanme, hermano, que si Dios no tuviera misericordia, muchos de nosotros ya no estuviéramos de pie. Por ahí dice una frase que la gracia de Dios es que nos da lo que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Y la misericordia de Dios es que no nos da lo que merecemos. Y es que yo voy terminando con esto, vente, Elmer. A mí me asombró que ellos pidieron misericordia. Ten misericordia de nosotros. Y empezó el trabajo, hermano, de adentro hacia afuera. La salvación, la limpieza. En el momento, hermano, que Él tiene misericordia de estos 9, fueron libres de muchas cosas internas que no las vemos en la Escritura. Por el rechazo, la vergüenza, hermano, las humillaciones, los menosprecios. Y ese único leproso que ya no era leproso, volvió a darle gracias. En alta voz, puso su rostro, dice, postró y dice a sus pies, a darle gracias. Si nosotros, hermano, perdemos la gratitud para con Él, prácticamente nos vamos a volver como los 9 leprosos. Pero qué rico es cuando hay corazones agradecidos. Y eso yo espero que sea el tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bueno. Tú eres bueno, oh Dios. ¿Quieres meditar por unos segundos solamente? Gracias, oh Dios. En la cruz diste tu vida, te entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir.
Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Padre, gracias. Gracias por haber enviado a Jesús. Gracias por la misericordia a mi vida. Gracias por ese día que llegaste. Algunas veces me olvido, Señor. Y mi corazón se torna un corazón malagradecido. E incluso algunas veces rebelde. Pero tú estás siempre ahí para recordarme de dónde me sacaste. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, eterno. Gracias, bendito Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por recordarme que yo soy obra tuya, una obra de misericordia. Y que tu misericordia es nueva cada mañana. Oh sí, oh Dios, gracias. Gracias por Jesús. Gracias, eterno, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Siempre, Señor, mi corazón se volverá a ti para darte gracias. Gracias. Gracias a ti soy lo que soy. Gracias a ti tengo lo que tengo. Gracias por estar aquí. Gracias, amado Señor. Deudor soy para contigo. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias por tanta misericordia. No es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios, que ha tenido y tuvo misericordia. Gracias. Gracias, eterno. Gracias por haber puesto tus ojos en mí. Perdóname cuando mi corazón ha sido rebelde, ingrato para contigo, Dios. Cuando olvido tanto favor recibido y tú has sido paciente y misericordioso. Gracias. Gracias por
por tanta oportunidad. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Llévate esta palabra en tu corazón. Nos vemos el domingo con el favor de Dios. Tiempo de ofrendas, tiempo de diezmos.